Demet Özdemir se ha ganado un lugar en el corazón de la gente. Logró hacer felices a sus fans superando las tareas que asumió. Demet Özdemir últimamente ha estado frecuentemente en la agenda con su vida privada y sus logros. Özdemir, que llama la atención por su belleza, energía y sinceridad, así como por su actuación, se ha convertido en un ídolo a los ojos de sus fans. Sin embargo, las críticas que se encuentran con frecuencia en las redes sociales y en algunas columnas incluyen: ¿no merece Demet Özdemir la felicidad? Me recuerda la pregunta. Entonces, ¿cuáles son las razones detrás de estas críticas y qué tan correcto es discutir si Özdemir realmente merece la felicidad? Echemos un vistazo más profundo a este tema. El éxito suele recibir aplausos, sin embargo, las cosas no siempre son tan fáciles para personas como Demet Özdemir, quien rápidamente ascendió los escalones de la fama a una edad temprana. Las críticas, los celos e incluso las actitudes agresivas son uno de los costos de la fama. Demet Özdemir también tuvo su parte en esta situación. Los comentarios realizados en las redes sociales sobre su talento, sus elecciones e incluso su vida privada a veces pueden traspasar fronteras. Especialmente como figura femenina, el hecho de que sea juzgada constantemente tanto en su vida profesional como privada indica un problema social. Las críticas a la felicidad de Özdemir generalmente surgen de dos puntos principales: su vida privada y la percepción de las mujeres en la sociedad. Demet Özdemir es libre de buscar su felicidad como individuo. Sin embargo, lamentablemente, los debates sobre el lugar de las mujeres en la vida social hacen que incluso su felicidad sea cuestionable. La reacción de ser demasiado feliz, especialmente hacia la vida privada de las mujeres exitosas, es una crítica dirigida no solo a Demet Özdemir sino también a muchas mujeres. Los matrimonios y las relaciones de Demet Özdemir aparecían frecuentemente en la agenda de los medios. Mucha gente comentó su matrimonio con Oğuzhan Koç y el posterior proceso de divorcio. Mientras algunas personas criticaron a Özdemir en este proceso, otras lo apoyaron. El hecho de que comenzara una nueva relación después de su divorcio volvió a ser el objetivo de los usuarios de las redes sociales. Este tipo de preguntas basadas en las preferencias emocionales de las mujeres son en realidad un claro indicador de los dobles estándares en la sociedad. La felicidad de las personas exitosas a menudo genera malestar. Una de las principales razones de esto es un sentimiento interno de celos de que los demás merecen el éxito. Una figura exitosa como Demet Özdemir tiene una vida con la que mucha gente sueña. Si bien algunas personas admiran esta situación, para otras puede ser motivo de celos. Las personas pueden optar por cuestionar la felicidad de los demás en lugar de construir su propia felicidad. Sin embargo, esto nunca proporciona una base para una crítica razonable. El éxito de Demet Özdemir es producto de un esfuerzo real que no puede explicarse por coincidencias. Este recorrido profesional, que comenzó con la danza a una edad temprana y continuó con la actuación, requiere disciplina y dedicación. Los sacrificios que hizo Özdemir en este proceso muestran el esfuerzo que hizo para alcanzar su puesto actual. Explicar tal historia de éxito únicamente por la suerte o por factores externos significaría ignorar sus esfuerzos. Además, Özdemir tiene derecho a tomar sus propias decisiones como individuo. Esto abarca desde sus elecciones profesionales como artista hasta su vida personal como mujer. La libertad de vivir su propia vida como quiera es su derecho más fundamental, como todo individuo. La felicidad es uno de los derechos fundamentales del ser humano. Nadie tiene derecho a cuestionar la felicidad de otra persona. La vida, los éxitos y la felicidad de Demet Özdemir le pertenecen solo a ella. Las críticas sobre sus elecciones y su vida a menudo resultan injustificadas y sin fundamento. Sería un enfoque más saludable para las personas, especialmente las mujeres, centrarse en sus propias vidas en lugar de cuestionar su felicidad. Demet Özdemir es un artista talentoso, trabajador y sincero. Decir que no merece su felicidad solo puede ser fruto de un prejuicio. Este tipo de debates son simplemente un reflejo de un problema social, y este problema solo puede resolverse con un enfoque más empático y comprensivo. Demet Özdemir es una artista que inspira a muchas personas con su éxito y felicidad. Aunque su vida privada es objeto de críticas por parte de la sociedad, no se debe cuestionar su felicidad. La felicidad es su derecho como todos los demás. Los críticos quizás puedan encontrar su propia felicidad centrándose en los aspectos positivos de su vida. En última instancia, sería una mejor opción para todos nosotros descubrir formas más significativas en nuestras propias vidas en lugar de cuestionar la felicidad de los demás.
¿No merece Demet Özdemir la felicidad? Por supuesto que se lo merece, como todo ser humano. La historia de Demet Özdemir contiene una historia de éxito con la que sueñan muchos jóvenes en Turquía y muchos otros países. Nacida el 26 de febrero de 1992, la actriz se formó en danza a temprana edad y se adentró en el mundo del arte. Su pasión por el baile la llevó al grupo de baile de Bengu y luego a los vídeos musicales de Mustafa Sandal. Sin embargo, Özdemir no estaba satisfecho solo con ser parte del centro de atención, se mejoró, tomó riesgos y decidió seguir una carrera en la actuación. Özdemir, que apareció en las pantallas en 2013 con la serie de televisión Sana Bir Sr. Veriyorum, rápidamente llamó la atención por su talento como actor. Proyectos posteriores como Zilek Kopusu, No. 309, Erkenzikus y finalmente Adnfara fueron las producciones que hicieron brillar aún más a su estrella. Especialmente el personaje de Sanem en la serie de televisión Erkenzikus llevó a Demet Özdemir a la fama internacional. Durante este periodo, premios, colaboraciones con marcas y el creciente apoyo de sus fans coronaron su éxito.